Buenas noches. Dijo el Che, no creo que seamos parientes cercanos o amigos, pero si usted es capaz de temblar cada vez que ve una injusticia en el mundo, somos compañeros y eso es lo más importante. Buenas noches, compañeras, buenas noches, compañeros. Salud afro frente amplistas. Extraño los abrazos y las miradas, pero estoy evidentemente con ustedes en este momento, en un momento tan especial. Dice Sereñi, el Frente Amplio es el instrumento del pueblo uruguayo para cambiar la realidad. El Frente Amplio es la herramienta que nos hemos dado las y los uruguayos para construir un camino hacia la justicia en libertad. ¿Cómo no ser frente amplista? ¿Cómo no ser frente amplista siendo un afrodescendiente uruguayo, siendo un afrodescendiente americano? Aquí hoy nos reunimos la colectividad afro-uruguaya y hermanos afro de Latinoamérica, de varios países, también africanos, junto a los amigos y amigas de la sociedad uruguaya. Repito la pregunta, ¿cómo no ser parte de la herramienta que busca la justicia y la libertad cuando conformamos un colectivo oprimido? Y somos un colectivo oprimido porque nos espejamos en las reconocidas 5 caras de la opresión y basta tener una sola para ser un colectivo oprimido. Nos vemos en la explotación, o sea, el uso del trabajo de las personas que produce ganancias no compensadas, si sabremos de eso. Nos vemos en la marginación, personas confinadas a una situación social inferior, que las sustrae de los beneficios y el reconocimiento de la sociedad, llegando a la exclusión. Tenemos carencia de poder. Las decisiones las toman otras personas pertenecientes al grupo hegemónico. Rara vez tenemos la opción de decidir por nuestras propias vidas. Sufrimos el imperialismo cultural, que implica que la sociedad adopta la cultura de la clase dominante como norma. El imperialismo cultural nos ha estereotipado e invisibilizado e incluso se ha apropiado de nuestra cultura. Son absolutamente desconocidos los aportes afro en el lenguaje, en la salud, en la culinaria, en los oficios, en las artes. Y no hay opresión sin violencia. La violencia es probablemente la forma más obvia y visible de la opresión. Hablar de justicia y no mencionarla parece imposible. Estamos sobrerepresentados y sobrerepresentadas en las cárceles. Nuestras mujeres tienen índices de violencia muy superior que las mujeres no afro en absolutamente todos los ámbitos, así como los adolescentes, las niñas y los niños. Violencia expresa o subliminar, pero omnipresente. Nos referimos a aquellas acciones que implican acoso, intimidación, humillación o estigmatización de las personas racializadas. Un colectivo oprimido que nunca bajó los brazos denunciando la discriminación racial y luchando contra el racismo. Como la mayoría de los países, la transición de la esclavitud a la libertad llevó a nuestros ancestros y ancestras de la plantación a la servidumbre doméstica. Y en nuestro país, de la servidumbre doméstica esclava a la servidumbre doméstica en libertad, a los hombres afro, a la milicia y al desempleo. Las repúblicas cambiaron poco las condiciones sociales de las personas afro. Todo lo contrario. Para la y los africanos liberados, ni para su descendencia,
se generaron oportunidades que le permitiera desarrollo social y poder estar en condiciones similares con todos aquellos que han construido su riqueza y asegurado su acceso a la tierra y la propiedad mediante la explotación de los trabajadores esclavizados y forzados. Por lo que requerimos reconocimiento, reparaciones y autonomía política. El Estado debe reconocer el daño y reparar como una de las formas más importantes para disminuir la desigualdad. Recordemos que no se repara solamente con dinero. Hasta el debate y promulgación de la Ley 19.122 de acciones afirmativas en educación y trabajo para las personas afrodescendientes uruguayas, nuestro Estado no había reconocido la existencia del racismo y la discriminación racial como génesis fundamental de la vulneración de este colectivo. Reconocemos que solo con el gobierno del Frente Amplio fue posible parir esta norma. Más allá, que para que realmente sea efectiva, requerimos realizar algunos cambios en su reglamentación y aplicación que, entre otras, requiere sancionar a los organismos que no cumplen con la ley, cosa que se vio acentuada en forma descarada en los últimos años. Solamente el 0.8% de afros ingresaron a la administración pública en el último año. No llegamos ni al 1%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos humanos, del derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud. Derechos humanos que el no tener nos genera las llamadas necesidades básicas insatisfechas, presentes en el 51% de los hogares afro, mientras que en los no afro alcanza el 30%, con una brecha de desigualdad de 20 puntos. ¿Podemos aceptar sin avergonzarnos esas brechas generadas por el fenotipo, por el color de la piel? País conformado por inmigrantes europeos, descendientes de poblaciones originarias, de africanos, una importantísima ola migratoria con características diferentes, con un porcentaje importante de personas racializadas provenientes del Caribe. Y no estamos hablando solamente de afros. Recordemos el grupo migratorio boliviano, donde las mujeres trabajaron y trabajan en régimen cuasi esclavo, donde hubieron denuncias gravísimas en nuestros gobiernos. Somos un país multicultural, pluriétnico, y este tema lo tenemos que analizar y plantear en nuestro programa y en el esperado Congreso del Pueblo. Aquí nadie se asimila a nadie. El camino es garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos de todas las personas, reconociendo los diferentes colectivos o comunidades que conforman la República, lo que permitirá promover y adecuar las políticas públicas a las diferentes necesidades. Definir una sociedad multicultural y no hegemónicamente homogénea visiona a las personas de los diversos colectivos como sujetos de derechos. Nos referimos a ejercer una ciudadanía plena. Las intersecciones de las discriminaciones nos atraviesan y viven en nuestros cuerpos. Las mujeres africanas raptadas fueron traídas para el trabajo productivo y reproductivo y hasta hoy se encuentran en el escalón más bajo de esta sociedad estratificada. Las políticas públicas desarrolladas en nuestros gobiernos
que claramente disminuyeron la pobreza global, mantuvieron la brecha entre afros y no afros, impactando en los hombres afros pobres, no así en las mujeres afro-uruguayas pobres, que siguen siendo las más pobres entre los pobres, y lo que significa esto que derrama sobre la adolescencia y la niñez. Solamente un dato: la pandemia elevó el número de niños afropobres al 45% en Montevideo, siendo el 20% los niños no afro. Los efectos devastadores de la esclavitud y el colonialismo no pueden abordarse en los marcos democráticos liberales. ¿Puede darle respuesta a nuestras demandas el liberalismo político, que parte de una supuesta igualdad inexistente y que exime al Estado de sus responsabilidades en la génesis y mantenimiento de las desigualdades? Tenemos la obligación de hablar con nuestras compañeras y compañeros. Tenemos la obligación de hablar con nuestras compañeras y nuestros compañeros de estos temas, de tal forma que no se confundan ni los embauquen con asistencialismos del momento a los que le sigue la olla popular del mañana. Ser de izquierda supone defender la igualdad social y el igualitarismo. Por lo tanto, presupone que incluye el no al racismo. Ser no racista y ser antirracista no es lo mismo. Angela Davis dijo: en una sociedad racista no es suficiente ser no racista, debemos ser antirracistas. Los no racistas tienden a ser espectadores. Frente a un hecho racista o de discriminación racial, no dirán ni harán nada en el momento. Quizá comenten después. En cambio, un antirracista hablará. No va a perder nunca la oportunidad de hacer saber al mundo cuál es su posición. Los antirracistas no permanecen en silencio frente al racismo, sino que se comprometen a luchar por un cambio transformador de las políticas, las leyes, los sistemas económicos que perpetúan el racismo. Es por todo esto que, reunidas más de 500 mujeres frente amplistas en La Paloma en 2015, propusimos que el Frente debía incorporar a sus principios y valores el ser una fuerza antipatriarcal y antirracista. Propuestas que fue aprobada en el 6º Congreso del Frente Amplio Rodney Arizmendi en noviembre de 2016. Sí, compás. Somos antiimperialistas, antioligárquicos, antipatriarcales y antirracistas. Debemos abrazar y aterrizar estos conceptos. Hasta ahora, las personas racializadas hemos sido el objeto de la academia, del activismo blanco. Y por favor, que nadie se ofenda. Este ha explicado con sus palabras lo que nos ocurre a nosotras y han exigido por nosotras nuestras demandas. Les agradecemos profundamente. Son nuestras aliadas, pero ese tiempo se ha acabado. Nuestra lucha antirracista también incluye terminar con ese paternalismo que nos invisibiliza, para comenzar a ser, desde ahora, los sujetos políticos de nuestras propias reivindicaciones en conjunto, por favor, con toda la sociedad. Por eso estamos hoy aquí y no nos vamos.
En este nuevo escenario queremos situar la cuestión del racismo como lo que es, como lo que ya vimos, un sistema mayor de opresión, tanto o más fuerte como lo es el sistema de opresión de clase o de género. Queremos que el racismo deje de ser visto como una serie de hechos anecdóticos vinculados a acciones aisladas de determinadas personas o de determinados grupos de las supremacías o de la ultraderecha. El racismo no es solo el insulto que una persona negra puede recibir por la calle o la mirada machista, racista que recibimos las mujeres afro. El racismo es un sistema de opresión, como ya vimos, un conjunto de procedimientos, prácticas, organizaciones e instituciones que coordinadas entre sí crean las condiciones necesarias para que determinadas personas seamos vistas y tratadas como ciudadanas de segunda clase. Y recuerden que el racismo en nuestro país se expresa pocas veces en forma frontal y explícita. El racismo de hoy es encubierto, latente, ha cambiado y se ha adaptado al control social. Se oculta bajo nuevas formas de expresión lingüística, creencias y actitudes. No es políticamente correcto. El nuevo racismo se amolda y continúa presente sin ser confrontativo. Infiltra las instituciones. Es el racismo estructural. En las redadas, ¿quién cae? ¿A quién observan en el supermercado? Incluso a nivel docente, se tienen diferentes expectativas del futuro de los niños y niñas afro y de los que no lo son, como lo han demostrado investigaciones recientes. Ese racismo estructural es al que el Frente Amplio debe enfrentar. Por ello, debemos estar alertas, ocuparnos de varios temas, como por ejemplo los algoritmos de reconocimiento facial, el establecimiento de criterios étnico-raciales para decidir si se identifica o no a una persona es racismo estructural y constituye una vulneración flagrante en cuanto a igualdad de trato y libertad de movimiento. Queremos un Frente Amplio que comprometa las políticas públicas, que tomen en cuenta la diversidad étnico-racial, sexual, de género, territorial, de capacidades. En definitiva, vamos a exigir que se nos deje de tratar como ciudadanas de segunda clase. Requerimos que este proceso de demanda, iniciado hace décadas por la sociedad civil, evolucione hacia un proceso de reflexión y debate cuya finalidad será la construcción de una conciencia colectiva y un relato común que nos permita hacer de nuestra lucha antirracista una lucha política de las izquierdas. Solo así conseguiremos cambiar las cosas. Este es un proceso de la sociedad toda, es ir hacia la igualdad sin excepciones, construir justicia en libertad. Y parafraseando a Francia y siguiendo a Tabaré, para vivir festejando. Muchas gracias.